Recibimos ahora en TDN a Jonathan Aramburu, edil de la Coalición Republicana. Gracias por estar con nosotros, Jonathan. Horacio, audiencia, muchísimas gracias a ustedes como siempre. Bueno, que generó polémica la última sesión de la Junta Departamental porque el Frente Amplio no acompañó una minuta con respecto al aumento del precio de los combustibles y sobre todo la reducción del IMESI. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, básicamente lo que ocurrió es que ante esta embestida del gobierno nacional, porque no le podemos llamar de otra forma, justificando el concierto internacional, nuevamente azota a lo que es el litoral norte de nuestro país, con un impuesto que vaya si descongestiona mucho lo que es el comercio, no solamente el tema de combustible, sino el comercio. Bueno, nosotros como coalición y específicamente nuestro edil Cristian Suárez, que fue el propositor de una minuta de comunicación para considerar la situación en la que se está llevando adelante esta reducción bastante significativa y periódica, ¿no? No olvidemos que el gobierno de la calle Pou lo dejó en 40 y bueno, ahora estamos en un 15, con un concierto totalmente diferente. Nosotros en su momento teníamos un 40 con una pandemia y la frontera cerrada. Ahora, si bien hay una situación bélica a nivel global que condiciona mucho lo que son los mercados, no estamos en una situación, por suerte, desfavorable a nivel de salud. Y bueno, Cristian Suárez en su momento lo que planteó fue revisar como fuerza legislativa departamental, tener una voz un poco para que bueno, el Ministerio de Economía y sobre todo el presidente Jamón de Borsi considerara lo que esto afecta, cómo impacta esta reducción nuevamente en el bolsillo de la gente. Lamentablemente, lo que es de noticia es que el Frente Amplio, o por lo menos los ediles más radicales, no acompañaron la minuta de comunicación, salió con los votos de la coalición republicana, pidiendo que se revea esta reducción del IMESI. Nosotros entendíamos que era mejor que saliera, como en otra oportunidad ya pasó, cuando se redujo al 32, si no me equivoco, que tuvo el acompañamiento del Frente Amplio. Y como siempre, Horacio, una cosa que por lo menos yo la veo y termina siendo la regla, es que esos ediles radicales dentro del Frente Amplio terminan votando o no, a veces sin conocer lo que estamos proponiendo. En este caso de esta minuta de comunicación, los ediles del Frente ni siquiera sabían el contenido de la misma y ya automáticamente no vamos a acompañar, porque entiende que es un hecho político. Yo entiendo que cada uno hace su juego, ¿verdad? En esto, pero nosotros somos legisladores, más allá de que representamos a una fuerza política, en nuestro caso la coalición republicana, ellos al Frente Amplio, nos debemos a la ciudadanía, son ellos los que nos legitiman ahí donde estamos. Y en ese sentido me parece que a mi humilde forma de verlo fue muy mezquino de parte del Frente Amplio, sin siquiera poder hacer unos ajustes, si era que lo entendían un poco más violento o menos violento a la minuta, pero ni siquiera hubo una instancia de diálogo. Por eso entiendo que la ideología partidaria y la famosa mano de yeso termina primando a una fuerza política que no solo son parte de lo que es el legislativo departamental, sino que son ediles que responden al gobierno nacional del Frente Amplio. Y vaya que podría tener otro abordaje el tema si salía con las 31 voluntades, pero bueno, lamentablemente el Frente Amplio entendió ideológicamente que no era para acompañar. Ahora, los ediles del Frente Amplio no se alejaron del sentimiento general de los salteños, porque yo creo que nadie quedó contento con el aumento importante en el precio de los combustibles y mucho menos quedaron contentos cuando se enteraron que además se rebajaba el beneficio del IMESI. ¿No es alejarse de la realidad por una postura política o por cuidar el gobierno nacional, cuando en definitiva los salteños, muchos lo votaron y no están contentos con lo que está pasando? Digo, todos vimos lamentablemente lo que fue solamente el primer fin de semana que se adoptó la medida, el puente desbordado de gente, y así todos los días, ¿no? La gente empieza a consumir en Concordia y otra vez preocupa la fuente de empleo, cómo afecta a las estaciones de servicio.
¿No se alejaron de la realidad de los salteños con esa postura un poco mezquina? Bueno, ahí volvemos también a la visión hemipléjica que tienen algunos. Yo entiendo que sí. Nosotros siempre digo que los ediles somos el primer eslabón que tiene un gobierno en contacto en territorio con la gente. Y por lo menos cualquiera que yo conozco y gente que no conozco, a ver, desde el centro comercial, los mismos de las estaciones de servicio, y la gente sin duda, que es el último destinatario, es de sentido común que esto afectó no solo el bolsillo de la gente, sino el comercio local, porque sabemos que va a haber una emigración como hubo en su momento, y lo que hizo el gobierno en aquel entonces de la calle Pou era tratar de mitigar, porque no fue la solución. Era obvia que la diferencia con Argentina era mucho más violenta que ahora, no fue la solución, pero hubo por lo menos una oreja escuchando ahí en Montevideo, cosa que acá no hay. Tenemos a un gobierno nacional que entiende que esta es la visión que tiene que dar a nivel de su gobierno, y sumándole a eso tenés, a mi gusto, ediles totalmente hemipléjicos que entienden que no, que la realidad tiene que ser pareja para todos, porque inclusive escuché un edil en la misma sesión diciendo que el IMESI era un privilegio. No es un privilegio, es un impuesto justamente que mitiga esa diferencia que hay con el centralismo que tenemos en nuestro país. Y si queremos, como siempre lo digo, y escuchaba en la exposición al edil Cristian Suárez, que muy bien hizo la explicación, por lo menos para que se supiera lo que se iba a votar. Nosotros tenemos una fuerte defensa de lo que es la descentralización. Y no podemos obviar, sea del Partido Nacional, que en aquel entonces también lo criticamos, o sea del Frente Amplio, nos debemos a la gente, más allá de nuestro corazón ideológico. Yo creo que acá hubo una hemiplegia absoluta de no querer discutir algo que era beneficioso para todos Salto. Sin duda que impactó, y yo creo que el impacto fue bastante negativo. Algunos ediles del Frente Amplio dicen que no se le entregó la minuta con tiempo para estudiar. ¿Había que estudiar mucho por definirse en una postura si estaban a favor o en contra de la reducción del IMESI, algo que nos afecta a todos los salteños? Bueno, ahí volvemos al juego dialéctico, ¿no, Horacio? Vas a acordar una extraordinaria que se convocó en el receso, donde muchos ediles del Frente Amplio estaban en desacuerdo con que se los haya convocado de forma tan intempestiva. Bueno, el reglamento nos ampara de que podemos convocar al cuerpo. Si es una sesión extraordinaria es porque el mismo tema lo amerita y tiene su protocolo a seguir. Y en este caso lo mismo, la minuta se presentó en ese momento, hubo un cuarto intermedio donde se podían haber discutido o ajustado, porque entiendo también que hubo ediles, por lo menos con los que uno conversa en los pasillos, que si se cambiaban algunas cuestiones de la redacción y no quedaba tan violento para no pegarle al gobierno nacional, que yo entiendo, se acompañaría. Pero bueno, ni siquiera hubo eso. Por eso te digo que sin leerla y sin contribuir a acompañar este tipo de causas que creo que son justas y nobles para Salto, fue lo que pasó. No tiene por qué, no tenemos nosotros como ediles marcar si fue mucho o fue poco el tiempo. Fue el tiempo reglamentario, y si vamos a hablar de ese tipo de cosas, yo vuelvo a insistir con lo mismo porque creo que amerita. El Frente Amplio en el anterior gobierno se basó en esa costumbre de la mano de yeso, no solo a nivel nacional, a nivel departamental. Yo vengo desde el periodo pasado, donde, bueno, con otro sentir republicano, nosotros acompañábamos, porque eran cosas para Salto, pero nos enterábamos, inclusive dentro del plenario. Yo no sé cuál es el problema, por eso la conclusión que hago yo, a título personal, es que es meramente ideológico y es hermetismo en la visión de tenemos que defender el gobierno nacional, no importa a qué costo. Bueno, el costo yo creo que es el sentir de la gente de Salto y del litoral, que nuevamente tiene un machazo al bolsillo por este impuesto que, insisto, con lo que dijo un edil, no es un privilegio del norte, es un impuesto legítimo para equiparar la realidad del país. Ahora, Aramburu, ¿duele el doble la postura del Frente Amplio
porque ellos son gobierno nacional, tienen el teléfono de todos los ministros, del presidente, de todos los directores de entes, pueden hacer gestiones para hacer sentir el malestar de los salteños y de otros ciudadanos, indudablemente en distintos puntos del país, que se ven perjudicados por la reducción del IMES. Y duele el doble el hecho de que ellos sí tienen la llave y los teléfonos para abrir puertas y gestionar y articular, porque ustedes son ediles de la oposición al gobierno nacional. Duele el doble en ese sentido porque ellos pueden hacer quizás un poco más conociendo todas las autoridades que ustedes. No sé si la palabra es dolor, Horacio, pero sí te genera esa sensación de que, vuelvo a lo mismo, yo respondo a una fuerza política, soy totalmente orgánico a la misma, a pesar de que a veces uno tiene sus diferencias, porque somos todos diferentes. Pero a priori es la gente la que te legitima para estar ahí o estar en cualquier otro órgano de representatividad o responsabilidad. Y por eso te decía lo que te dije al inicio, si esta minuta hubiese salido un consenso absoluto, más allá de que después es una revisión meramente administrativa que la tiene que considerar el Ministerio de Economía, el mismo presidente, porque más allá de la cuestión técnica tiene que haber una visión política y el presidente tiene una visión política al respecto y debe de saber cuál es el sentir de la gente con respecto a esta reducción nuevamente. Lo que tendría que haber hecho los ediles del Frente Amplio para resguardar también el gobierno nacional es de acompañar, porque, estamos a nivel de la opinión pública, esto pesa. Y más allá de que hay una visión técnica de la reducción, del observatorio que hablaba Cristian anteriormente contigo, yo creo que la visión política tiene que pesar al momento de tomar este tipo de decisiones y bueno, lamentamos que no se haya acompañado por parte del Frente Amplio, pero también, insisto, es parte de la tónica que tienen muchos que están afines a defender a ultranza la ideología por encima de las necesidades de la gente. ¿Fue un hecho aislado esta postura del Frente Amplio o es parte de algo que ya viene, el no votar el presupuesto, el no aprobar el financiamiento para las obras, entre otras cosas que han ocurrido allí en el ámbito de la Junta Departamental? Esto, por lo menos en lo que es este año de gobierno, que hoy, 11 de mayo, se cumple un año, por cierto, que la coalición ganó las elecciones, es una tónica que se repite en el tiempo. Nos pasó con el presupuesto, donde una de las cosas que decíamos en diferentes lugares es que nunca hubo tanta discusión, consideración a las organizaciones civiles que fueron a la Junta Departamental a exponer, porque obviamente la sábana es una sola y bueno, hay gente que queda por fuera. Bueno, vamos a tratar de ajustar para que todo el mundo pueda sentirse representado. Y hubo voluntad, por lo menos en la oratoria, de parte de ediles del Frente Amplio, sobre todo en su coordinador, que lo tengo que decir porque conversamos en su momento, de acompañar, y resulta que por un lineazo, volvemos a la parte ideológica, un lineazo de la fuerza política departamental, nos acompañó. Y bueno, yo no me voy a meter en las cuestiones de disciplina partidaria del Frente Amplio porque no me interesa, pero volvemos a lo mismo, Horacio. Es una constante repetida en el tiempo de que la hemiplegia ideológica pesa más que la misma gestión y el último destinatario de todas estas políticas que tiene que ser la gente. ¿Deja la sensación que tiene el Frente Amplio una postura de que este gobierno encabezado por Albizu y ustedes no quiere que le vaya bien? Pero eso lo ves a diario. A ver, no hay duda de eso. Lo ves con ese mensaje simbólico que te dan a nivel del legislativo, que tiene que ser un resorte, no solo un resorte en contralor, sino de acompañar lo que entiendo que está bien. Hoy el Frente puede decir con legítimo derecho de que tenemos el presupuesto más abultado de la historia, una línea de crédito en camino, porque todavía no está la plata, y que bueno, que ya no hay más excusa, como yo he visto en algunos lugares, que hagan. Bueno, yo soy el primero que estoy con esa ansiedad de que se empiece a ejecutar ese plan masivo de obras, infraestructura, las calles que son un desastre y bueno, son realidades, pero bueno, yo apelo a que este presupuesto empiece a operar en breve y bueno, ojalá hubiese tenido también el acompañamiento del Frente Amplio, porque siempre digo una cosa, a ver, en la práctica y como ediles,
cada uno después va a hacer su contralor, va a hacer pedidos de informe. No sé si llamado a sala, ojalá que sí también, porque es parte de la fiscalización que tiene que hacer el legislativo. Digo, ojalá que sí, porque hoy el Frente Amplio como está, no sé si tiene los votos para hacer un llamado a sala, pero era parte de la gobernabilidad que tiene que tener cualquier gobierno. Se lo garantizamos al ex intendente Lima, que vos recordarás en el primer gobierno de él, que también recibimos crítica cuando perdió la mayoría en la Junta, cosa histórica. Que en paz descanse Villaboa asumió la presidencia, pero eso fue un error propio del Frente Amplio, no fue algo que nosotros inducimos a que se diera. Por eso te digo, yo creo que la gobernabilidad, más allá del pelo político, a la hora de hacer las cosas tiene que importar poco. Campaña electoral falta mucho y después cada uno va a hacer su juego, pero sí, claro, yo veo un Frente Amplio muy radicalizado en que no te acompaño y ni siquiera llevo lo que estoy queriendo buscar de consenso. Claro. Ahora, ¿es de recibo tanta exigencia cuanto hasta hace unos meses estaban ellos en el gobierno después de 10 años de recibo? Tan bravos los Sí, vecinos. Los vecinos tenemos la vista acá en Uruguay, pasa mucha gente. ¿Es de recibo tanta exigencia cuando era en gobierno hasta hace un par de meses, después de 10 años de gestión? Bueno, eso lo va a interpelar a la gente. Yo entiendo que, vuelvo a lo mismo, uno como legislador tiene los mecanismos institucionales como para hacer un contralor, un seguimiento. Este presupuesto y este fideicomiso que se votó el año pasado va a tener una comisión de seguimiento integrada por técnicos y por uno de la coalición republicana y otro del Frente Amplio. Ojalá que prospere, tiene que prosperar, pero son los mecanismos que tienen para hacer efectivo su contralor y la defensa de lo que yo entiendo que es cuidar el peso de cada ciudadano. Si ellos están en contra, la mejor forma es contribuir, no es directamente no me interesa y vamos a pegar, que es más fácil a veces. Pero bueno, yo creo que la gente, llegado el momento, y no lo digo con soberbia, digo porque nos podemos equivocar, pero llegado el momento va a juzgar si hicimos bien o hicimos mal. Yo personalmente voy a ver con lástima un Frente Amplio que no hace contralor, lo que hace solamente es cuantipear mejor. Jonathan, gracias por la visita. Gracias a ti, Horacio, y un saludo a la audiencia. Muchas gracias.